Así es, hoy vamos a hablar justamente del costo de capital promedio ponderado, mejor conocido como el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés. Y este, sin lugar a dudas, es un tema que como contadores hemos visto desde la escuela, desde la licenciatura, y que a muchos no nos llega a quedar completamente claro. Y es justamente el objetivo de este video, entender el porqué del WACC, la razón de ser de este indicador y por supuesto el cómo poder aplicarlo en nuestra organización con nuestros clientes. Y para quienes están estudiando, bueno, para que lo puedan aplicar en sus clases de la manera correcta o para que lo puedan entender de una forma clara. También, por supuesto, vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula y a poner un ejemplo para simplificar todo, tratar de hacer todo lo más sencillo posible. Cabe mencionar que muchos autores, que muchos libros de finanzas, muchos libros contables manejan tanto su propia definición como su fórmula para el cálculo del WACC. Sin embargo, no me voy a meter tanto con fórmulas, no me voy a meter a decirte cuál es más fácil de entender o cuál es más complicada, no. Simplemente lo que te puedo recomendar es que cheques algunos libros de administración financiera, de fundamentos de finanzas, etc. Y dos de los más famosos o de los más recomendados serían Fundamentos de Finanzas Corporativas de Ross o Principios de Administración Financiera de Hitman. Estos libros, sin lugar a dudas, son de los más relevantes en la administración financiera o para la administración financiera, así que si pueden echarle un ojo, pues no estaría de más. Y ahora sí, ¿qué entendemos que es el WACC? ¿Cómo podríamos definir este concepto? Ya sabemos lo que significa, ya sabemos que es el costo de capital promedio ponderado o el costo promedio ponderado de capital. En este caso, el orden de los factores no altera el producto, el cual yo defino como un indicador el cual refleja la tasa de rendimiento mínima necesaria para satisfacer a todas las fuentes de financiamiento. Este también indica el costo financiero de la estructura de capital de una entidad. Y para introducirnos más rápido en el cálculo de este indicador, hay que recordar que toda empresa, toda entidad, todo ente económico, podemos reflejarlo con un balance general, con un estado de situación financiera en el cual reflejamos, por un lado, todos los activos y derechos de la organización y del otro lado, como ustedes ya lo saben, pasivos, obligaciones, así como el capital contable. Y ahora tenemos que ver un balance general como origen y aplicación de recursos. Todo lo que tiene la empresa, de alguna u otra manera, está financiado. Todo proviene, ya sea de terceros, que sería el pasivo, como de recursos propios de la entidad, que estarían en el capital contable. Sin embargo, todo el dinero cuesta. Hay un costo, ¿sí? Si los activos que tengo en mi empresa los obtuve gracias al pasivo, gracias a proveedores, gracias a acreedores diversos, etc., bueno, tendrán una tasa de interés. Por el hecho de financiarme, me van a cobrar cierta cantidad de dinero y ese va a ser el costo. Y ahora, del lado del capital, por supuesto que también tendré costo. ¿Y cuál será este? Pues los dividendos, los rendimientos de cada uno de mis accionistas. Ese será justamente el costo del dinero. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una tasa de rendimiento mínimo. Estamos buscando justamente un porcentaje que el proyecto de inversión, la empresa, que también puede haber varios proyectos de inversión dentro de una misma empresa, pero estos nos tienen que dar mínimo o tenemos que buscar mínimo un rendimiento sobre el WACC. Si el rendimiento de este proyecto de inversión nos da lo mismo que el WACC, solamente significará que no perdimos dinero, que se le pudo pagar a las fuentes de financiamiento, pero como empresa, pues no se ganó nada. Entonces lo que hay que buscar es un porcentaje, una utilidad, un rendimiento sobre el WACC. Entonces, más o menos aquí para que lo tengamos claros. Y vámonos a nuestra hoja de Excel. Y les había dicho que no íbamos necesariamente a meternos mucho en la cuestión de las fórmulas, sin embargo aquí la vamos a tener como referencia para ir justamente haciendo los cálculos necesarios y que ustedes vean que sí se está haciendo de manera correcta. Esta fórmula la pueden encontrar en el apéndice C de la norma de información financiera A6 de la NIF A6, reconocimiento y evaluación. Ahí pueden encontrar justamente un ejercicio parecido y ahí se pueden guiar también. Y ok,
Primero que nada, vamos a dividir en dos partes fundamentales nuestro cálculo del WACC. El primero, como ya lo vimos hablando del balance general, todas las fuentes de financiamiento, tanto de capital como de pasivo. Y en esta columna, dentro del capital, tenemos acciones comunes, utilidades retenidas y acciones preferentes. Recuerden que las acciones comunes son aquellas que tienen voz y voto dentro de la organización. Aquellos accionistas que poseen este tipo de acciones normalmente serán aquellos que están dentro de la dirección, dentro del consejo de administración de las empresas. Las utilidades retenidas, en este caso, formarán parte de las acciones comunes, solamente que serán las acciones, las utilidades más bien, que no se pagaron en algún periodo y que se reinvirtieron dentro de la empresa. También tenemos acciones preferentes, en este caso su nombre lo dice, son aquellas acciones que no tienen voz y voto, pero que serán las primeras en ser pagadas, y en algún caso de liquidación se le dará preferencia a pagar este tipo de acciones. Pero bueno, en la parte del pasivo manejamos proveedores y préstamos bancarios. No necesariamente se van a encontrar siempre con proveedores, sin embargo creo que es bueno saber que también podrá formar parte del costo de financiamiento, y los préstamos bancarios, bueno, sin lugar a dudas son los más comunes dentro del financiamiento por terceros. En esta segunda columna tenemos el importe de cada una de estas fuentes de financiamiento, ¿sí? Tal cual, lo que se le pidió o lo que nos dieron estas fuentes. Aquí tenemos un total de 7,950,000 pesos. Y bueno, en la siguiente columna tenemos el costo de la fuente. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque tenemos que ver y saber exactamente qué porcentaje nos están cobrando, o qué porcentaje nos están exigiendo los accionistas, o en el caso de los proveedores, ya sea que nos estén vendiendo a crédito con una tasa de interés, o también muchas veces lo que ocurre es que se nos da un plazo para pagar y un descuento por pronto pago. Y en este caso, si no se opta por este tipo de descuentos, bueno, básicamente se nos estaría cobrando un interés. Y aquí no me pierdo y seguimos la siguiente columna, que sería básicamente la misma ponderación. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir cada importe, ¿sí? Cada cantidad de financiamiento entre el total de los importes. Esto lo haremos con cada uno de estos, y este será el porcentaje de participación. O sea, yo tengo un 100% de fuentes de financiamiento y necesito encontrar qué porcentaje implica cada una de mis fuentes. Y en este caso aquí siempre, esto es inobjetable, siempre tenemos que tener en esta suma el 100%. En la siguiente columna, ¿qué tenemos? Aquí lo estamos manejando como el costo después de impuestos. Y ojo aquí, si nos damos cuenta, en estas tres fuentes que tengo de capital, simplemente tenemos el mismo costo de la fuente. Aquí no estamos cambiando nada. Es justamente en las cuentas de pasivo, ¿sí? En las cuentas de terceros, en las fuentes de financiamiento por terceros, en las que le voy a restar justamente la tasa de impuestos. Y en este caso, sabemos que en el impuesto sobre la renta tenemos una tasa del 30%. Y aquí muchos entraremos en conflicto con algunos otros colegas que afirmen que se mete o no la PTU, el 10% de PTU para este cálculo. Y si bien la PTU legalmente no cumple las características de ser un impuesto, pero financieramente sí cumple de alguna u otra forma con la característica de ser una obligación sobre las utilidades de la empresa. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es darle un costo real a cada uno de estos costos. A cada uno de estos costos de la fuente le estamos quitando las tasas de impuestos, en este caso el 40% del 30% de ISR más el 10% de PTU. ¿Por qué? Porque este tipo de costos son totalmente deducibles para la empresa. Entonces, ¿qué hago aquí? Multiplico el costo de la fuente por 1 menos la tasa de impuestos, dejándome así el 6% en proveedores y el 16.20% para préstamos bancarios. Obviamente no vamos a poder meter la PTU en empresas que no tengan trabajadores. Ahí sí será totalmente claro que únicamente utilizaremos el 30%. Entonces ahora sí, vamos desmenuzando la fórmula para llegar al WACC.
Esta fórmula está dividida en 3 partes. La primera nos dice que tenemos que multiplicar las acciones comunes por el porcentaje de participación, y es justamente lo que ya vimos. Tenemos el costo de la fuente, que es en este caso el 19%, y el porcentaje de participación del 13%. Entonces aquí los multiplicamos y nos da un costo ponderado por esta fuente de financiamiento del 2.39%. Lo mismo haremos con las utilidades retenidas, ya que, como ya lo dijimos, forma parte también de las acciones comunes. La siguiente parte de la fórmula nos dice que a esto hay que sumarle el producto de multiplicar el costo de la fuente de acciones preferentes por el porcentaje de participación de la misma. Y aquí igualito, lo que estamos haciendo es multiplicar el 19% del porcentaje de participación por el 19% del costo de la fuente. En este caso coincidió que sea el mismo porcentaje, pero al final tenemos el costo ponderado del 3.58%. Entonces aquí ya tenemos los 3 costos ponderados de capital y seguimos con la otra parte de la fórmula que denominamos como el costo financiero de la deuda, que en este caso tenemos en proveedores el 10%, préstamos bancarios el 27%, y aquí justamente la fórmula nos indica que a esto tenemos que multiplicarle la unidad menos la tasa de impuestos, o la tasa fiscal corporativa como la norma lo marca, y justamente es lo que estamos haciendo. Al costo de la fuente, o a este porcentaje del costo de la fuente, le quito ya el efecto fiscal y después lo multiplicamos por el porcentaje de participación. Así tenemos un total del 0.72% en proveedores y un 8.15% en préstamos bancarios. Y así es como llegamos a la suma del 16.04%. Este es mi WACC. Este porcentaje es el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ¿esto qué significa? Que la tasa de rendimiento mínima que me tiene que dar este proyecto o que me tiene que dar esta empresa es del 16.04%. Si la estimación de flujos de efectivo, si la estimación de utilidad no me da el 16.04%, probablemente lo mejor sea declinar este proyecto de inversión o ver cómo cambiar justamente este costo. Ahora bien, si el proyecto indica que voy a tener un rendimiento igual o superior al 16.04%, significa que es un proyecto viable, que va a cumplir con las expectativas tanto de los accionistas y me va a permitir pagar mis deudas. Y así es, contadores, este es el famoso WACC, este indicador tan importante dentro de las finanzas de las empresas que tenemos sin duda que conocer, que dominar, que aplicar cuando nos encontremos en una situación de proyecto de inversión y así poder ayudar con recomendaciones a nuestros clientes, a nuestra empresa y mínimo tenerlo como cultura general del contador, mínimo saber exactamente qué es el indicador cuando se hable del WACC, saber y entender de qué estamos hablando. Recuerden que también está el podcast, también cada semana pueden escuchar Fiscalizados, en donde estaremos hablando también de temas de su interés. Esto fue todo por hoy, este fue un video de HGR Consultores, yo soy Héctor Garín y nos escuchamos la próxima semana.